paso. Hola Rafa, pues nada, Hola, visto que Chris. no nos deja Instagram, pues lo hacemos por nuestra cuenta y lo Muy bien. compartimos luego, ¿vale? Genial, genial. Bueno, pues nada, lo primero es gracias por estar aquí y Un placer. compartir tu experiencia para que otras personas, bueno, pues conozcan un poquito más de todo esto. Gracias ¿Nos a ti quieres, por invitarme. Es un placer siempre. nos quieres explicar un poquito cuánto tiempo llevabas con ansiedad antes de empezar el programa y qué es lo que te hizo buscar ayuda? Pues sí, claro. Yo llevaba ya una temporada, pues llevaría como unos 4 años, que de forma muy intensa, pues, y además el tema iba creciendo, pues me daban ataques de ansiedad, ¿no? Que luego ese era el diagnóstico que me dieron inicialmente en el hospital, porque lógicamente cuando te pasa eso, la sensación que tiene uno, y lo sabrán los que nos estén viendo y les esté pasando, es que como que le está dando un infarto o algo grande, ¿no? Y entonces los primeros diagnósticos en hospital pues eran ataques de ansiedad. En los últimos, porque fueron varios, me hablaban ya de ataques de pánico. Como no soy profesional, no entiendo muy bien de qué va todo esto, pero eh, a raíz de una situación pues muy complicada, perdí mi trabajo después de 25 años en la misma empresa, de una forma fea, y yo ya traía una mochila enorme, ¿no? Que es algo que uno ya sabía, pero que uno también se da cuenta y de forma muy concreta en la terapia que hemos hecho juntos, en tu terapia. Y bueno, supongo que entre una cosa y la otra, pues estaba en una situación muy complicada, eran ataques muy frecuentes, que además venían avisados por lo que técnicamente se le llama extrasístoles, que es algo que, bueno, que es un latido extra que te da el corazón, ¿no? Para que nos entendamos, y que pues yo ya lo veía venir, en función de cuántas extrasístoles me daban, pues ya sabía que me iba a pasar o no. Entonces, pues ante la desesperación de no saber qué hacer y que no había manera, por mucho que fuera urgencias o que fuera el médico, que me encontraran alguna causa, ¿no? Pues uno empieza a buscar ya ante la desesperación por sí solo, y pues empecé buscando pues suplementos, si no recuerdo mal, ¿no? Y a raíz de buscar suplementos, entre otras cosas en Instagram, ¿no? Eh, pues de repente me empezaron a aparecer terapias, y nada, pues de repente apareciste tú en una de esas historias, lo que explicaste entre tu perfil, vi un poquito todo lo que hacías, vi algún testimonio que otro, y lo que explicaste y cómo lo explicaste, pues me cayó muy bien, y fue cuando contacté contigo, ¿no? Y a partir de ahí, pues aquí estamos. Así fue un poco pues, todo el proceso. Vale. ¿Nos puedes contar también un poquito cómo ha sido ese proceso que has pasado? Desde donde tú estabas, cómo ha sido el proceso y dónde estás Sí, ahora. sí, sí, el proceso, pues en este proceso en el que has utilizado pues diferentes herramientas conmigo que ya las he hecho mías y que me han funcionado desde el minuto cero, pues hemos pasado pues eso, diferentes técnicas, diferentes herramientas, pero prácticamente desde que empezamos empecé a notar el efecto. Sí que al final ha sido un proceso hasta llegar a hoy, ¿no? Hoy puedo decir, quizá empiezo por el final, ¿no? Eh, el proceso fue de más a menos, con algún momento donde tuve recaídas, si podemos llamarlo así, Ujú. pero después de 3 meses prácticamente no tengo esas extrasístoles que me han acompañado durante tanto tiempo, y ya no tengo ningún ataque de pánico más. Y eso ha sido a raíz pues, de todas esas herramientas que hemos ido trabajando contigo, de mucho trabajo a través de esas herramientas también personal, ¿no? Al final uno tiene que trabajar consigo mismo mucho también, Sí. obviamente en este caso ha sido con tu ayuda, porque
aunque a uno no le parezca, ¿no? Después de uno tiene, pues como casi todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, no, todos tenemos cosas y todos llevamos una mochila más o menos importante, pero la llevamos, ¿no? De cosas que nos han pasado en la infancia, de cosas que nos han pasado pues más recientemente o menos, que nos han afectado, pérdidas, separaciones, cosas de pequeño que te marcan mucho, pero que yo las había trabajado ya mentalmente bastante y estaba convencido pues, que me había curado de esas cosas, ¿no? Y en la terapia descubrí que no, eh, que eran cosas que todavía estaban latentes, aunque yo no era consciente de ello, ¿no? Y que habían generado pues como un automatismo, eh, como cuando uno lo programan, ¿no? Y ese programa en un ordenador, ese programa se queda para siempre, pues algo parecido, ¿no? Y entonces mi cuerpo se había acostumbrado a esa programación y mi mente no era consciente de esto. Entonces, a raíz de todo el trabajo que hemos hecho, he sido consciente de que no estaba tan curado como yo me creía y que, pues, precisamente porque el trabajo que hemos hecho es lo que me ha llevado a estar como estoy ahora, ¿no? A estar Mm, así de bien y eso en 3 meses, ¿no? En 3 eso meses. es, O sea que genial. qué bien. Mm. ¿Habías hecho antes ya terapia o algún acompañamiento? No, ya de esta forma no. Yo que soy un culo inquieto, que ya lo hemos comentado muchas veces, no he parado nunca de formarme, de hacer cosas, de apuntarme a cursos, Ujú. pues siempre con ganas de ser mejor persona, sobre todo, ¿no? Y sí que había pasado por algún proceso donde hemos tenido alguna formación como más humanista, que por cierto ha sido algo que ha marcado también mi carrera y por lo que también pues me pasó lo que me pasó, ¿no? Porque no se llegó a aceptar esa forma de ver los negocios que yo tenía, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Y sí que había tocado algún palo, sí que me había interesado mucho, sí que cada vez más uno ya por experiencia propia se da cuenta que, que todo lo que uno se dice y todo lo que uno hace y todo lo que uno transmite, pues al final también te afecta y afecta, ¿no? ¿Cómo era aquello que decían? No me acuerdo quién lo decía, ¿no? Pero aquello de que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y esas cositas, pues uno las va trabajando y de repente, pues está uno contigo y se da cuenta que es mucho más de lo que uno creía y, y bueno, gracias a todo lo que hemos aprendido, a todo lo que he aprendido contigo, pues uno va trabajándolo y va cambiándolo, ¿no? Pero te he soltado todo este rollo para decirte que no, que no había hecho ninguna terapia concreta antes. Qué bueno. De todo lo que yo te expliqué cuando tuvimos la primera entrevista, ¿no? Porque como bien sabes y saben en general que yo siempre, antes de empezar a trabajar, pues me gusta tener una sesión, ¿no? De valoración para ver si realmente puedo ayudar a la persona y lo que en mi programa pues es o no. De todo lo que yo te expliqué aquel día, no sé si tú lo recordarás, Ujú. ¿sientes que ha sido así el lo que yo te expliqué, cómo funcionaban los puntos? Fíjate que no me acordaría exactamente de lo que me explicaste, ¿no? Ya te digo, yo estaba en un momento complicadísimo y no sabría volver a ese momento, pero lo que sí que te puedo decir es que lo que ha pasado es mucho más de lo que me explicaste. Eh, o sea, yo mm, no me hubiese imaginado en la vida que yo iba a estar tan bien 3 meses después. Porque realmente estaba mal, o sea, estaba muy mal, ¿no? Ya te digo, hasta el punto de no acordarme exactamente de qué, ¿no? Mm, Estaba lleno de miedo, estaba lleno de angustia, me daba miedo salir a la calle, me daba miedo moverme incluso dentro de casa porque, ay, uy, a ver si me va a dar, ¿no? Empecé a asociar incluso, ¿no? Uy, mira, me ha dado viendo esto en la tele o me ha dado comiendo tal cosa, ¿no? Sí, es verdad. Eh, sí, sí, o sea, recuerdo que una vez me pasó 2 veces, uy, perdón, me pasó 2 veces comiendo chino y El pensé que chino. iba a estar el chino, ¿no? Acordarnos el Y chino.
y no era el chino, no era el chino, era yo, ¿no? Eso es un descubrimiento importante, ¿no? Que muchas de las cosas que yo creía, o que uno cree, o que una cree, que son del carácter y que ya las lleva de serie, en realidad eran patrones. Patrones que estaban creados de todo aquello que yo he vivido hasta ahora y que se habían quedado estancados ahí, ¿no? Y entonces era una situación de alerta constante, ¿no? Total, porque como la he Mm, experimentado, sé muy bien cómo es. Y en los procesos, como tú bien has dicho, una recaída no, es que los procesos son así. Van subiendo, mm, hay gente que no tiene esa caída, pero normalmente hay una bajadita. Por eso yo quiero, siempre ofrezco el completo del programa, o sea, todo completo, porque el acompañamiento es de aquí a aquí, porque en medio, pues, pueden pasar cosas y uno dice, ah, ya estoy bien. No, a veces no. mm. Hay que hacer ese cambio, que hablábamos siempre, de ir los patrones a estos nuevos y que se ya hagan automáticos. ¿Sientes que ha sido así? ¿Sientes que ya se han vuelto automáticos? Sí, totalmente, sí, sí. Sí, De hecho, son, ¿cómo te diría? O sea, hay cosas que hemos hecho, ¿no? Hay herramientas, ¿no? Por ejemplo, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero lo de la estimulación bilateral, ¿no? sí. El tema este de la hipnosis, ¿no? Que por Ujú. cierto, yo tengo que decir ahí que yo he sido siempre muy escéptico con este tema, ¿no? A mí, em, mira, antes te he dicho que no, pero sí que es verdad que en un momento complicado de mi vida, cuando tuvimos la separación de mi mujer y yo, pues estuvimos yendo al psicólogo para intentar arreglarlo, ¿no? Y que esa fue probablemente mi única vez que he pasado por una terapia. Y ahí pues recuerdo que la psicóloga, que hacía ejercicios en común y también individuales, conmigo al menos hizo hipnosis. Y me sabe mal explicarlo así, pero eh, yo recuerdo que cuando salía de allí pensaba, pues, digo, esta mujer se ha pensado que me he dormido, yo no me he dormido ni nada, o sea, yo me he enterado de todo, ¿no? O sea, a mí esto no me ha hecho efecto. Entonces yo era un tío muy escéptico, ¿no? Y de repente, pues me pasas aquello que me pasaste, que lo tuve que escuchar durante mínimo 21 días y que ya forma parte de mi rutina diaria, es muy raro el día que no me lo pongo y yo notaba que aquello me hacía efecto. Pero además, pues era una grabación, ¿no? Esa grabación famosa que ahora a veces llego al final, pero en aquella época duraba lo que un caramelo en la puerta de un cole porque yo me quedaba, vamos, dormido, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y Sí, sin embargo, aquello me hacía efecto, que perfecto. recuerdo comentártelo también, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, por supuesto. Entonces, no solo lo que uno es consciente de, sino lo que uno no es consciente de también. Y ujú, la parte consciente, pues serían los ejercicios, pues como la mariposa o como cualquier otro de estos que hemos hecho, pues a los que uno en algún momento pues le echa mano, pues mm, para evitar, para calmar o simplemente porque puede haber algún momento que uno piensa, uy, hoy no estoy así del todo. Pues venga, ejercicio y realmente está súper integrado todo, sí, sí. muy bien. Sí, además los ejercicios te ayudan a liberar la ansiedad en el cuerpo, ¿no? A nivel celular, como decimos, ¿no? Ujú, Y claro, eso es una cosa que, como siempre digo, ¿no? Si no hay ese compromiso de que la persona, pues me diga que sí, que va a tener ese tiempo de semana a semana a hacerlo, si no hay ese compromiso, pues no podemos hacer, porque sí que trabajamos en sesión, como tú has visto, cada persona es un mundo, hay cosas de las que yo no te hablé que las integramos en un momento dado, pues porque surgieron las cosas que surgieron y fue por ahí, ¿no? Como siempre digo, ujú, hay algo, hay una cosa que más o menos es la base, ¿no? de este programa, pero luego cada persona es un mundo. Entonces, por lo que veo, la expectativa, lo que yo te expliqué, pues sí. Yo siempre, cuando me dicen, digo, ¿tú qué quieres? Y la mayoría me decís, volver a ser el que era. Y entonces yo siempre digo, serás mejor. Y me río porque parece un poco así, pero es que es lo que me acabáis diciendo, ¿no? Y yo digo, sois mejor porque habéis pasado un proceso. Habéis hecho un crecimiento personal, ¿no?
y no es solamente la Mm. enfermedad, ¿no? Sino pues que esto te ha ido también pues cambiando, ¿no? Por el camino. ¿Es así, Rafa, en tu caso también? Eh, Totalmente, vamos, totalmente. Esa libertad que yo siento ahora, hacía mucho tiempo que no la sentía. Eh, y eso es gracias a todo el trabajo que hemos hecho. Em, yo creo que se podría definir como que durante 40 años, y creo que no exagero, si bien es verdad que los últimos han sido donde ya ha explotado y ha salido todo, ¿no? He ido siempre por la misma carretera, ¿no? Y claro, mi cerebro conocía ese camino perfectamente. Entonces, cuando aparecía estrés o incertidumbre, iba automáticamente a ese camino otra vez, ¿no? Y de repente, pues he aprendido a abrir rutas nuevas, a abrir nuevos caminos, Mm, a reprocesar experiencias, a, pues a no darle tanta importancia a veces a mm, cosas que no son tan importantes, ¿no? A mm. decirme más que sí Ahí a sí. mí y automáticamente no a los demás, ¿no? Porque eso es una cosa que tenemos muy en común también, ¿no? Eh, la gente que no todo el mundo le pasa esto, pero a los que nos pasa suele ser un punto en común, ¿no? Mm, Que nos olvidamos de nosotros, nosotras mismos, ¿no? mm. Y hay que aprender a decir que no, no para hacerle daño al otro, sino para no hacértelo a ti. Y todo eso son cosas que de alguna forma uno ya iba experimentando, pero que, pues por las circunstancias y por la situación, pues, em, pues nunca había conseguido, ¿no? Llegar a ese punto de tranquilidad y ahora sí, ahora la tengo, ¿no? Y eso también te quita un peso importante de encima, ¿no? Al final es eso, ¿no? Vas quitando pesos, ¿no? Vas quitando cosas, vas quitando pesitos de Con la la mochila. mochila, sí, la mochila de repente se queda ligerita, ¿no? Y hasta te la puedes quitar, ¿no? Porque al final es eso. Y otra cosa que también uno hace propia, que esto eh, fue desde el día cero, ¿no? Es hablarse a uno mismo, ¿no? De forma positiva. A Mm, los demás, por supuesto, pero también a uno mismo, ¿no? mm. Sí que es un típico tópico, ¿no? El vaso medio lleno mejor que el vaso medio vacío. Pues sí, porque es sorprendente la capacidad que tiene el ser humano y que desconocemos, pues porque, exceptuando, claro, la gente que lo ha estudiado, que lo practica como tú, ¿no? Pero la fuerza que tiene un pensamiento, la fuerza que tiene una palabra, la fuerza que tiene una actitud. Y efectivamente es así. Y no estoy hablando de nada esotérico, porque Ah, esto se puede llevar fácilmente al mundo esotérico y ya y se están ha los fiu llevado. fiu y ya están los hierbas, que son cosas que yo también he dicho, ¿eh? Que yo también he dicho en el pasado, ¿no? Pues no, no es ni una cosa ni es la otra, es el poder que tiene, el Increíble. alma, la mente, el cuerpo, como se me Sí, sí. escapa, no sé definirlo, pero tenemos mucho más poder del que creemos y eso lo podemos aplicar positivamente en nuestra vida y en la de los demás, porque las palabras curan. Mm, total. Yo me he dado cuenta también, por ejemplo, siempre lo digo a través del pensamiento, ¿no? Cuando dicen que manifestamos, ¿no? Y suena como tú dices, esotérico y la ley de la atracción y no sé qué. Mm, Pero cuando hay un pensamiento, realmente pasa por el hipotálamo y está generando unos péptidos y lo genera un pensamiento. Y los péptidos es una sustancia, es una bioquímica, ¿vale? Que va a nuestra célula, ¿eh? Y entonces es que ahí, mm. o sea, no es tangible porque no lo vemos, pero realmente estamos manifestando a través de este pensamiento, ¿no? Y eso Claro, es una claro. pequeña Y la dosis negatividad atrae negatividad y al revés, o sea que total. O es así, sea, es esa así, vía química es mente y cuerpo, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Es mente y cuerpo. La verdad es que sí. así es. Sí que es verdad que recuerdo que cada vez que te digo, ¿qué te llevas? Y tú siempre me decías, "Uf, como siempre, crecimiento y me siento mejor persona". ¿Eh? Sí, Esta fue una frase que a mí ¿no? Y lo último dije, ostras, qué bonito, ¿no? Es porque es mm, sentirte bien contigo mismo, ¿no? Esto.
Es así, es así. Porque además cuando empiezas a practicarlo, de repente como que no solo lo practicas en ti mismo, ¿no? Sino que lo practicas en tu entorno. Sí, Y eso es súper positivo para el entorno también, ¿no? sí, Así que sí, sí, mejor sí, persona, claro que sí. sí que es verdad, sí. Mm. ¿Qué destacarías, Rafa, en todo el proceso y en todo el programa que has Pues experimentado? destaco, pues, la forma de hacerlo, el cariño que le pones, Mm, em, el estar, no tener esa sensación de estar con, en una relación, facultativo-paciente, sino en una relación más de amistad que otra cosa, ¿no? En una relación muy directa, ¿no? En que alguien te está llevando de la mano y además lo está haciendo, pues eso, con mucho cariño, ¿no? Y y también destaco, creo que un poco lo que he intentado expresar durante todo este rato, ¿no? Em, que lo difícil seguramente, y tampoco lo es dar el paso. De hecho, seguramente que quien nos esté viendo ahora es porque ya está buscando, ¿no? Y buscar es algo, una parte muy importante. Eso es súper importante. Em, sino, ¿cómo te diría? No es fácil, pero es más fácil de lo que parece a priori, ¿sabes? Es encontrar, es escribir y es ponerse de acuerdo y es empezar a trabajar. Y es todo como muy fácil, no cuesta, no es, mm. tengo que ir otra vez a clase, ¿no? Uf, hoy tengo sesión, ¿no? No, es todo lo contrario. Todo lo contrario porque estás viendo evolución, estás viendo em, mejora y todo esto desde el minuto cero. Así que em, maravilloso. Gracias. Me estás emocionando y todo, me he tenido que contener. Yo cuando hago estas primeras sesiones digo, tienes media hora para ti, para hacer lo que vamos trabajando en sesión, ¿no? Y Ujú. bueno, a ver, no me hagas escribir, no me digo, no va por ahí. Son otras No, técnicas que, claro, no puedo estar explicando todo lo que vamos haciendo, lógicamente, porque no me da tiempo y porque mm, son muy diferentes y no es decir esto y esto, sino pues entonces hay que explicarlas, ¿no? Entonces, es lo que me estás diciendo tú ahora, ¿no? No te ha sido difícil, no ha sido complicado, te ha sido fácil, ¿no? De llevar las herramientas que hemos ido utilizando, ¿no? De semana a semana. ¿Verdad que puede sí, hacerlas cualquier persona? lo puede hacer cualquier persona sin ningún tipo de problema. Yo tengo una Sí. señora que estoy trabajando también con ella, de sus 72 años, y ella también sigue las prácticas, normal, que a veces la edad, ¿no? Nos dices, ay, pues no. Y todo tipo de personas, o sea, no se necesita Mm, ningún estudio ni se necesita nada vamos, para poder aplicarlas, ¿no? Y también te quería preguntar, bueno, que nos compartas, más o menos a partir de qué sesión ya empezaste a notar cambio. Mejoría, em, mejoría. yo empecé a notar mejoría desde la Desde la primera primera. sesión. Obviamente, la gran mejoría, y cuando digo la gran mejoría, es de esa situación tan complicada a casi, que no todavía, pero a casi como estoy hoy, ¿no? Sí, Pues, eso sí que sería mes y medio, 2 meses, ¿no? Pero desde el minuto cero yo empecé a notar mejora. Esto es un vale, hecho, esto es así. vale. Yo lo digo porque os lo veo, ¿no? Porque además se os puede grabar todas las sesiones, que por cierto sí que grabo ahora la primera cuando tengo la entrevista, Mm, porque hacéis un cambio increíble, ¿sabes? Facial, de expresión, de alegría, claro, cuando uno está ahí tan bloqueado con la ansiedad, ¿no? A cuando claro, ya claro, te empiezas a encontrar bien, digo, bueno, yo cuando trabajaba en la peluquería, el antes y el después era muy fácil, ¿no? Con una claro. foto, pero ahora, claro, yo las facciones y todo Ah, esto ah, las tengo muy... Dime. yo no te iba a decir, ¿no? Quizá, al final, somos la misma persona, tenemos los mismos problemas.
los mismos proyectos, las mismas responsabilidades, pero cambia la forma de relacionarnos con ellos. Y cuando consigues hacer ese cambio, cambia la forma de relacionarte con la vida, por lo tanto cambia la vida, ¿no? Y yo creo que ese es el gran kit de la cuestión, ¿no? Que claro, que desde que empezamos con ese miedo que tenemos encima hasta que llega el punto en el que estoy yo ahora, que, joder, qué bien, qué bien. O Mm, sea, yo sigo yendo a trabajar, sigo teniendo los problemas, sigue habiendo gente que, claro, porque soy autónomo, que no paga, sigue habiendo, pero la forma de enfrentarme a todos esos problemas es diferente. exacto, Y eso pues hace que puedas vivir bien a pesar de todo, sí. exacto. Es como digo, cambiar, ¿eh? Esta SIM, Mm, este mapa mental interno, la SIM que nos han puesto. así es. Y para poder cambiar, bueno, este filtro, empezar a ver las cosas de otra manera y como siempre digo, no son las circunstancias, somos nosotros, la manera de ver las cosas y el cambio Mm, empieza por uno mismo, desde dentro y empiezas a verlo exactamente en el entorno. así es. Para acabar, ¿qué le dirías a estas personas que viven en ansiedad y que no se acaban de decidir? ¿Pedir ayuda o meterse en un programa? Porque a veces, claro, no saben el qué, cómo y, bueno, y no dan ese paso. ¿Qué les dirías? Pues, les diría que lo hagan y que lo hagan lo antes que puedan, porque Mm, pedir ayuda no es una debilidad. Esos ataques que uno tiene, a los que los tengan, no significa que uno esté roto, que la ansiedad no nos define, que no hay nada malo en nosotros y en nosotras, y que lo único que pasa es que simplemente llevamos demasiado tiempo funcionando con programas que ya no nos sirven. Y Eso, eso se puede cambiar, eso, porque el cerebro aprende. Y exacto. aprende, pues, hasta el día que nos vamos, que esto es una gran verdad que ya decían nuestros ancestros, ¿no? Y que suena muy a viejo, pero es verdad, es que uno no para de aprender hasta que No uno se para. va, ¿no? Entonces, Exacto. nunca es tarde para conocerse mejor, nunca. Ujú. Qué bonito. Pues muchas gracias, Rafa, por estar aquí. Nos despedimos con esa frase tan bonita que has tenido. Nunca es tarde para conocerse mejor. Y nada, la verdad que muy a gusto haber trabajado contigo y bueno, que seguimos en contacto porque yo sigo en contacto con todos vosotros y de vez en cuando os pregunto y me gusta siempre saber y bueno, que eso, un placer, la verdad. Un Muchísimas placer, gracias. Chus. Muchas gracias a ti, ha sido un viaje maravilloso. Gracias.